Trayéndole alegría, Mr. Coinonía. Entrevistas y mucha risa, Mr. Coinonía. Esto era lo que tú querías, Mr. Coinonía. Ve a avisarle a tu familia, Mr. Coinonía, que se formó la Coinonía. Conéctate a Mr. Coinonía. Se formó la Coinonía. Conéctate a Mr. Coinonía. Oye, dame luces, dame cámara, que aterrizamos nuevamente en los estudios. Y eso es gracias a los auspiciadores detrás de las cámaras Liquid Fire Studio. Y oye, si estás buscando money, estás buscando cash, ya sabes que de dónde tienes que correr la chica de oro, porque sales de oro con la chica de oro en frente a Red Plaza, Oro Centro Express, en Bayamón, en la 167, y en la Avenida Monserrate en Carolina. Y hoy tengo una mujer que estuve casi un mes y pico tratando de conseguirla, pero al fin la pude conseguir. Y les quiero presentar hoy a la gran Karina. Muchas gracias. Gracias. Mira, yo le decía, vacilando, yo le decía, oye, pero esto es como conseguir a Yesenia Ten. Agradecida primeramente de estar aquí, gracias a Dios, y luego de un poquito más de un mes, yo diría, porque nos conocemos como desde noviembre más o menos. Ajá. Pero sí, ya pudimos agendar y que el día se dio, así que eso estaba determinado desde lo alto. Sí, tenía que cogerte ahora, pues ya como va, ya no te, de aquí a 2 meses no te voy a poder conseguir. Donde sea que Dios quiera estar, ahí voy a estar. Mediante. Amén. Oye, ya que mencionas que nos conocimos en noviembre, ¿fue? En noviembre, más o menos, si no me equivoco. Eso fue un retiro de mujeres, me acuerdo como ahora. Ok, pues vamos a entrar por ahí mismo. ¿Cómo se dio esa coinonía de nosotros? Eso fue un campamento, un retiro, ¿verdad? Un retiro. Que fue aquí en la Senda Casona. Sí, correcto. Anaira Anaira. hizo este retiro y me invita, o sea, es de mujeres, ¿no? Correcto. Era de mujeres, un retiro se llamaba Renace, por Anaira, era su número 4 y estuviste tú ahí de invitado, así que... Yo no hablé, yo no estaba... No, por eso como que yo te veía que tú estabas entregando como unos stickers. Sí. Y yo como que, ¿quién será este muchacho? Y estaba entregando stickers. Obviamente yo cogí uno, verifiqué y vi los videos. Y no was like, ok, hola. Y yo te ayudé a entregar los stickers a otras personas que estaban me ayudaste. Pues se dio ahí, fue que se dio ese encuentro. Que por cierto, al final es que vienen y ponen tus videos. Y ahí es que me entero de lo que habías vivido y quién tú eres. Ya que estamos aquí, ¿verdad? Pues dile que de qué trataba el video, que por cierto dijiste fuera de cámara que era algo que no estaba planificado ese día. Correcto. Si supieras que no me esperaba ese momento porque algo que yo había subido desde septiembre 10, el día de la prevención de suicidio, y pues así random me dijeron ese día porque estaba encargada de un grupo de chicas, mira, vamos a subir tu video y yo, ok, pueden hacerlo, ya está en las redes, así que como que era una sorpresa. Cuando lo expusieron, obviamente las chicas que estaban conmigo no sabían de mi historia per se, porque obviamente eso es a donde Dios me diría, lo voy a compartir. Así que ese era el momento exacto en donde Dios tenía un encuentro para cada una de ellas y Dios me utilizó como puente para llevar un mensaje a vida. Ya mismo se van a enterar de qué trata el video y qué fue lo que pasó, pero vamos un poquitito, como yo digo, a montarnos en el Back to the Future. Y vamos un poquito al pasado. Nace tu niñez. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano, un ñimugre, ese es mi... Son 2. Seguir, somos 2 solamente. Ok. ¿Cómo era? ¿Tú eres la mayor? No, yo soy la menor por 2 años. Parecemos literal contemporáneos, yo diría, pero mi hermano ha sido, o sea, mi ejemplo a seguir, un ñimugre desde pequeño. Mi mamá nos crió sola desde mis 3 años y él tenía 5 para ese entonces. Entonces yo veía a mi hermano, o sea, lo que recuerdo de mi niñez como un ejemplo a seguir. O sea, todo lo que él hacía, yo lo quería hacer. Todo lo que él copiaba, yo lo quería comer. Todo. Así que siempre hemos sido bien unidos. Eso es gracias a mi mamá. O sea, que entonces vienes de un hogar unido. Correcto.
Siempre que, y hoy día es así, es mi mamá, mi hermano y yo, es un grupo, Ok. una familia que siempre está unida, pero que Dios es el centro de ella hoy día y eso es lo más que resalto. Ok, ok. Entonces, ¿cómo, verdad? Cuéntame un poquito de tu niñez. Ya me estás contando que eran bien unidos con tu hermano, lo que sea. Cuando naces, ¿tu papá está o no está? Mi papá está, Ok. mi papá, yo lo amo con todo mi corazón. Obviamente, ellos se separaron hace unos años atrás. Mi niñez la pasé solamente con mi mamá, ya que mi papá no estaba presente porque, ¿verdad? Tuvo un proceso legal por 8 años, así que tuvo una ausencia de padre desde mis 3 hasta mis 11 años. Esa ausencia pues significó mucho para mí, porque obviamente uno puede verlo normal, pero hasta que uno no lo vive y uno dice, caramba, yo pasé por todas estas cosas por la carencia de una figura paternal. Ujú, Eh, y pues eso se fue reflejando en mi vida de manera significativa y hoy día puedo entender que las carencias que tuve fue por la figura paternal. En ese entonces no, siempre he creído en Dios, ujú, pero no sabía que podía tener una relación tal con Él que verlo como un padre. Y pues esa figura paternal no estuvo en mi niñez, ¿verdad? Presente, pero estoy, él está vivo, él está bien y lo amo con todo mi ujú, corazón, que eso no lo quita ujú. nada. Cuando hablas de carencia, Ujú. ¿me puedes mencionar alguna de las carencias que a lo mejor, verdad, pudiste haber tenido por no haber tenido la presencia de tu papá? Wow, voy a hablar de cosas que creo que nunca he hablado, pero Ok. gracias por este espacio. Pero una de las cosas que fue bastante significativa fue la figura paternal, porque a raíz de eso uno puede tener alguna dependencia emocional, baja autoestima, comparativa con otras vidas, como que ver familias que son madre y padre e hijo, y como que yo no poder hablar todos los días con mi papá, es como que Ujú. no estaba, ¿me entiendes? Y eso fue duro para mí, pero este conocí a Cristo, así que Ajá, ajá. todo cambia. Ajá. Entonces, cuando hablas de la autoestima, o sea, ¿en qué momento te das cuenta que tu autoestima no estaba bien? Wow, mi autoestima llegó un momento en que me acuerdo como a mis 12 años, yo era una chica que era bastante gordita, obesa, Ok. físicamente, y estaba en la escuela normal, con amistades. Entonces había de estos, oh my God, de estas personas que crush de uno pequeñito. Ajá. Y yo decía como que ese nene es bien guapo, y qué sé yo. Pero ese nene un día me dijo que yo estaba gorda. Oh. Y eso fue un sello que me marcó, eso fue un sello que me chocó. Y a raíz de eso, yo como que siempre me veía de esa manera, como que era, nadie me podía decir gorda, porque si me decía gorda, Te prendía eso. de medio, de medio manietazo. Así que eso fue un sello que marcó en mí desde mis 12 años. A raíz de eso, a mis 14 yo comienzo a hacer ejercicio, pero con la mentalidad de que no quiero verme gorda. Y así que comenzaba a hacer ejercicio, 45 minutos todos los días. Me acuerdo como ahora me iba a correr, me iba con muchachos a hacer ejercicio, aunque no supiera qué estuviese haciendo. Y nada, fue ese sello que cargué por un lapso de tiempo que reconocí que, ok, esto no viene de Dios, y eso marcó una baja autoestima en mí tremenda. ¿Sufriste de bullying por eso? Sí, ahí nos vamos un poquito más para atrás. Sufrí de bullying, por 3 chicas, me acuerdo como ahora, que me decían que era fea y que era gorda. Sí, que Entonces, iban por la misma línea. eran por la misma línea, correcto. Y eso a mí, pues obviamente Se fue trabajando. me trabajó mucho. Este, a, de tal manera que yo pensé ser insuficiente por la manera física en cómo me veía. Ujú. Pero sí. Sí. No, y le trabaja a uno cuando viene de amistades, pero como dijiste ahorita, cuando es un crush así, eso es como que, porque uno, pues, cuando uno se empieza a enamorar, a esta edad uno empieza como que
contra, me gusta esta persona, no me gusta. Uno está como encontrándose también, Claro, creando su identidad también. claro. Entonces, de momento que esta persona venga y te salga con esto, pues como que, wow, un golpe Me chocó bastante. bien duro, bien duro. Pero entonces, ahí pues pasas por eso, trabajas todo esto, ahí obviamente la autoestima te la comienzan a trabajar, ¿verdad? ¿Entraste en algún momento en alguna relación en esa temporada, o sea, estando ya en la juventud o en la adolescencia? ¿Entraste en alguna relación? Pues mira, ahí entra, como mencioné, cuando uno no reconoce que tiene una identidad, obviamente yo era una niña, puedo hablarte a mis 14 años, ahora entiendo que tenía un vacío, una falta de amor y uno pues trata de llenar ese amor de alguna manera, ya sea con fiesta, con aceptar invitaciones, todo eso. Y pues puedo decir que intenté llenar un vacío eh, que cargó muchos años de mi vida y fueron básicamente largos, tediosos, pero donde Dios nunca dejó de extender su mano hacia mí. Aunque yo no tuviese la confianza de como que, ok, papá Dios, me está pasando esto y esto y esto. Es como que yo misma estaba cargando con todo eso. ¿Recurriste en algún momento, antes que eso, en ningún momento te pregunté, en la niñez, en tu hogar, se iba a la iglesia, servían a Dios? ¿Sí? Sí, sí. Mi mamá desde que no, o sea, siempre fue una mujer creyente, siempre nos ha inculcado el temor a Dios y como que Él está con nosotros. Así que yo sí creía en Dios desde niña, pero vuelvo, no sabía que podía tener una relación con Él. Entonces yo recuerdo que cuando niña yo iba a mi cuarto y yo le decía, estoy hablando de niña tipo 7, 8 años. Okay. Yo me sentaba en mi cama y le decía, Jesús, tú te puedes sentar aquí conmigo, vamos a hablar así, así. Y yo abría mi Biblia y la leía una página, aunque no entendiese absolutamente nada, porque sabemos cómo es la Reina Valera, pero leía una página todos los días. Y mi mamá como que cada vez que veía eso, como que tú eres una mujer de Dios, tú vas a ser una mujer de Dios, así. Sí, que ella te inculcó eso. Sí, declaraba acerca de mi vida. Así que sí, fue una mujer que me inculcó de que Dios está. ¿En qué momento iban a la iglesia? No íbamos a la iglesia. Cuando ella se congregaba, era una iglesia católica. Así que yo asistía católica a esa edad más o menos y cogí el catecismo, entre eso. Pero luego tan pronto mi papá salió de su situación legal, como que nadie asistía a la iglesia. Simplemente como que creíamos en Dios. Ok. En algún momento, cuando dijiste que tenías ese vacío y todo, y que empezaste a buscar, ¿verdad? Llenarlos con, ¿verdad? Con invitaciones, party, a lo mejor, ¿verdad? Lo que sea. ¿Buscaste algún refugio en el alcohol, en el jangueo? O sea, te fuiste de la iglesia. Digo, aunque no ibas a la iglesia todo el tiempo, pero te alejaste de Dios y de tu propósito en ese tiempo buscando esos espacios. Pues mira, no necesariamente era una chica que iba a fiesta o party, estoy hablando en genérico, que en personas que tienen un vacío, pues se intentan llenar de eso y piensan que ese es su propósito en esta vida, pero sí lo llenaba de una figura de amor que no era lo que Dios quería para mi vida. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente mi dependencia total emocional era con ese, ¿verdad? Relación. ¿verdad? Esa relación, esas relaciones. Okay. Sí, sí. Entonces, ahora para llevar un poquito a la gente y puedan entender, ¿en qué momento es qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que en aquel momento, vamos para el retiro ahora que salió en las pantallas, ¿verdad? Aquella noticia y lo que sea, ¿qué fue lo que pasó en tu vida?
Pues mira, a raíz de todo lo que te he estado contando desde mi niñez, arrastrar todas esas carencias, no tratar verdaderamente lo que es la raíz de todo lo que me estaba pasando, yo quería acabar con todo lo que pasaba por mi mente, porque yo era una chica que sobrepensaba demasiado las cosas y sentía que tenía que sentirme validada, como que soy suficiente, soy como que mira todo lo que estoy haciendo y como estaba intentando llenar ese vacío con ese amor que no me estaba dando la validación o buscándola, yo la estaba buscando y no la encontraba, era como que todo eso acaparaba mi mente. En adición que yo estaba tratando de salir adelante a pesar de todo lo que yo tenía en mi mente. O sea que si tú me veías para ese entonces, estoy hablando ya de mis 14, 15, 16, 17 años. Yo era una chica que estudiaba, yo era una chica que tenía 2 trabajos. Comencé a mis 17 años a trabajar. Estaba cursando mi carrera de modelaje. Yo misma me la costeaba para ese entonces. Eh, Tenía mi carrito. O sea, si veías mi exterior, yo estaba súper bien. Pero nadie conocía lo que estaba pasando dentro de mi mente. Porque lo que no se trabaja en el interior en algún momento se va a reflejar afuera, por más lindo que se pueda ver. Entonces ahí cuando yo decía, caramba, yo puedo tener todo esto, pero siempre me voy a sentir de esta manera. O sea, que por más que yo logre tener mi bachillerato, tener 20 metas cumplidas, me voy a sentir así. Entonces, para yo apagar ese ruido que estaba en mi interior, pues yo quería salir de alguna manera de eso. Entonces yo decía, la mejor manera es irme de este mundo. Entonces fue ahí donde a mí... Ahí es que llegué a ese pensamiento. Ahí es que llega ese pensamiento. A los 14 años. A los 14 años. Seguía arrastrando 15, 16, 17 y cada pequeña cosa que me pasaba, aunque fuese pequeña, el pensamiento de suicida llegaba a mi mente. Lo normalizaba. Algo que no se puede hacer, o sea, en lo absoluto. Esto va mucho más allá y, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Pero normalizaba que un pensamiento suicida llegara a mi mente cada vez que me pasaba algo. Entonces fue ahí que a mis 18, yo tomo la decisión de querer acabar con mi vida. Y un 16 de mayo de 2019, estoy completamente decidida a apagar lo que estaba pasando en mi interior que nadie escuchaba, porque no lo expresaba, simplemente me lo guardaba porque entendía que nadie iba a poder ayudarme o saber entenderlo. Y queriendo apagar eso, decidí levantarme ese día a eso de las 9 de la mañana y me voy en dirección a un puente. Ese día te levantaste decidida a eso. Correcto. No llamé a nadie, no nada, simplemente cogí las llaves de mi carro. No dejaste nota, no dejaste... No dejé nota. Yo simplemente cogí las llaves de mi carro, me monté en mi carro y fui en dirección al primer puente que yo viera. Pasé por un puente, vi que habían personas como que en el área, así que desistí porque no quería que me detuvieran. Y seguí manejando y entonces mientras iba manejando yo venía pensando, ¿realmente yo quiero hacer esto? Pero seguía guiando, o sea, es algo que me llevaba automático. Entonces me hacía recordar cómo yo me estaba sintiendo, como que, y no lo podía expresar, pero entonces ¿cómo lo expreso? Pero entonces si llamo a alguien, me llega una llamada de mi abuela, que mi abuela nunca me llama a menos que sea como que días especiales. Ese día me llama, Karina, ¿cómo estás? Y yo, bendición, abuela, estoy bien, ¿y tú? Y yo sigo en dirección. Estoy bien, sabes que te amo, ¿verdad? Y yo también te amo, abuela, todo está bien. Ella, pues está bien, cualquier cosita me llama. Y yo, ok, Que te llame eso más era eso. lo único. Eso era lo único. So, yo engancho, yo cojo el guía con mis 2 manos y decido poner el teléfono como que no, en modo avión y lo sigo en dirección al Expreso Las Américas. En el Expreso Las Américas me paro en la luz, doblo la mano izquierda, me acuerdo todo, y me paro en ese puente. En ese puente del Expreso Las Américas
¿Sabes que el que está más o menos en Ese dirección que a Plaza? Ajá, sí, el que va para Rooms to Go, ¿no? Más o menos, sí, ese mismo, Ok. ese mismo. Me paro en ese puente y pasan como 15 minutos que yo estar con las intermitentes puestas, el carro encendido y yo pensando con una guerra brutal en mi mente. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y o sea, no, todo esto pasó así. Por mi mente pensaba como que no querer hacerlo porque verdaderamente solamente quería huir de lo que estaba pasando en mi interior que nadie conocía, pero a la vez quería pagar con todo eso. Y entonces una voz me dijo, llega hasta aquí, no lo vas a hacer. Mm. Y es ahí donde hoy día yo puedo entender que existen guerras espirituales, existe un mundo espiritual y un mundo natural, algo que yo no entendía para ese entonces. Este, Que fue la voz que te empujó. O sea, fue la como voz que yo me sentí como impotencia, como que, caramba, solté mi teléfono, solté el carro, me fui con mi teléfono, abrí la puerta del pasajero y salgo. Cuando salgo, miro alrededor como que la avenida, que tú sabes que hay cientos y cientos de carros, yo dije como que este va a ser mi último día. Yo me siento en la baranda de ese puente, miro hacia donde está mi carro y no lo pienso ni un segundo y me lanzo. Al lanzarme, yo el lapso de segundos que ocurre, porque todo ocurrió muy rápido, yo dije, Dios, perdóname. Esas son las últimas palabras que yo dije antes de, ¿verdad?, de caer al suelo. Porque piensa, yo no, o sea, por mi mente no, o sea, no cabe que yo iba a sobrevivir a eso. Un cantazo de un carro, un cantazo en el piso como ese. Hay personas que se caen del baño de su casa y se Sí. nucan. O sea, todo para mí, ese era mi último día. Así que yo dije, Dios, perdóname. Al momento de caer, yo pierdo el conocimiento por completo. Los hechos se reportaron cerca de las 10 de la mañana en el puente elevado que da acceso del expreso PR22 al centro comercial Plaza Las Américas. Según la policía, una joven de 18 años decidió lanzarse al vacío desde el puente hacia el expreso. Ahí empezó mi historia, a mis 18 años. Eso fue a los 18. A mis 18. ¿Y sabes dónde despiertas? Despierto en sala de emergencia. Me acuerdo como ahora que yo nada más abrí un ojo porque uno lo tenía sumamente hinchado. Y yo miro las luces, miro a mi alrededor y yo dije, ¿en serio yo estoy aquí? Ujú. Como que yo dije, esta es la sala de espera para el cielo o algo así. No, se va entrando en sí, pero honestamente yo dije, ¿en serio yo estoy aquí? Como que yo vi a mi alrededor y la primera cara que me topa de frente, y disculpe si me pongo sentimental, la primera cara que veo de frente es mi mamá. Mm. Y mi mamá me dice, tranquila, ya lo peor pasó, te vas a levantar de aquí. Esas fueron las palabras de tu mamá. Las palabras de mi mamá. So, en ese momento yo le dije a mami, perdóname. O sea, yo digo que, honestamente, la Karina que cayó no es la misma que se levantó, en lo absoluto. Bueno, tú eres un milagro. Eso 100%. O sea, Yo eso es algo tengo que- de frente un milagro. Eso es la gloria es para Dios, pero honestamente la Karina que cayó no es la misma que se levantó en lo absoluto. Algo cambió en mí que yo no te puedo explicar y no es porque Dios me salvó de eso, porque definitivamente eso fue Dios. Porque la ciencia puede hablar todo, pero Dios puso su mano ahí, porque a mí ni un carro me impactó. Al contrario, ¿quieres ver lo más brutal de todo esto? Es que Dios estuvo en el asunto en todo momento, porque el día que el enemigo intentó acabar conmigo, Dios demostró que su misericordia y su gracia va por encima de todo lo que pueda ocurrir. Vamos. Entonces, cuando yo dije las palabras de Dios, perdóname, yo la caí al suelo, pero había una persona que estaba pasando en ese momento que me vio. Y al momento de verme, él cruzó su guagua entre dos carriles para que no me atropellara. Para detener todo el tránsito. Él fue para donde mí con una caja de primeros auxilios. O sea, piensa, una persona que estaba preparada. que estaba preparada, me dio los primeros auxilios, evitó que me tiraran fotos, evitó que me grabaran,
Llamó a la ambulancia llegó a las millas. Él me menciona, él es Cristian, que by the way, hago un paréntesis, que ese es el ángel que Dios Un ángel, sí, eso iba a decir. O sea, no hay muchas personas así, nosotros sabemos, o sea... Él te cubrió en todo, que todo. te tiraran fotos, que él te cubrió en todo. Todo. Él me mencionó, porque tuve la oportunidad de hablar con él, que yo no tenía signos vitales. So, él tuvo que ayudarme para que yo pudiese revivir. Él me vio que yo estaba botando sangre por toda la boca, como si me estuviera explotando por dentro. Así que fue la persona que Dios utilizó para salvarme. De tal manera que él, cuando habló conmigo, me dijo, yo iba tarde para mi trabajo. Yo iba tarde para mi trabajo. Entonces es ahí cuando uno empieza a ver los pequeños detalles de Dios, pero cómo se mueve. El tiempo que tú estuviste para los 15 minutos, estuviste para en el carro, que si hubiera sido antes, él no hubiera pasado. Correcto. Todo. Que hubiese pasado cualquier otra persona y yo estuviese en todas las redes, o sea, tirada, porque yo tenía un traje. Él me bajaba el traje, o sea, todo. Entonces, al yo estar en el hospital, yo recibo la visita de él, porque yo no sabía lo que había pasado, porque no tenía conciencia, yo caí inconsciente. Él me cuenta todo esto y yo como que, Dios tiene que ser real. Dios es real, como que, o sea, y pasan muchas cosas dentro de ese hospital. Yo estuve 28 días. 28 días donde los médicos decían que yo no podía maybe volver a caminar, que no podía volver a hacer ejercicio, algo que ya yo hacía, que no podía volver a ponerme tacos, o sea, cosas completamente contrarias a lo que hoy día hago. Entonces es ahí donde recuerdo las palabras de mi madre, que me dijo, ya lo peor pasó, o sea, ya lo peor pasó, vamos a trabajar o sea, porque yo estuviese bien. Y día tras día yo veía la mano de Dios de manera distinta. O sea, yo veía una madre que, a pesar del frío que hay en los hospitales, se arrodillaba, se pelaba las rodillas para declarar sobre mi cuerpo, declarar sobre mi vida. Y venían con 20 diagnósticos que tenía, porque a mí se me perforó un pulmón, se me rompió una costilla, muchas cosas. Eso te iba a preguntar, los daños ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Daños físicos en sí, fue que tuve una rotura en la costilla, una estilla en la costilla, en la espina dorsal, tuve 4, una perforación de pulmón, brazo, el hombro izquierdo, se me destrozó básicamente, que eso fue la única operación que yo tuve. También tuve estilla en en el cuello, para no decir, ¿verdad?, con exactitud cuál era, en el cuello. Así que básicamente todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Lo único que de las caderas para abajo, gracias a Dios. ¿Tú sentías y todo, sabes? No. Pues mira, obviamente estaba bajo medicamento. Lo más que yo sentía es que mi hombro obviamente estaba fuera de sitio y estaba literal en trocitos. Y esa era la única operación que tenían que hacerme. Porque cuando llegaron esos diagnósticos de todo lo que tenía, como que, tenemos que hablar, que tenemos que operar. Y entonces pasaban los días y yo esperando. Y cuando volvía el doctor, tranquila, que nada más vamos a tener una operación. Y mami, gloria a Dios, porque en todo momento mami estaba Dios por encima de todo. Ajá. Porque vuelvo, ella siempre ha sido creyente. Y declaró acerca de mi vida. Así que esos diagnósticos fueron disminuyendo día tras día, increíblemente y milagrosamente. Y la única operación que tuve fue de mi hombro. Que fuiste mejorando súper rápido y... Fue rápido. Obviamente me pararon de la camilla con un brace puesto, pero querían intentarlo, a ver cómo yo reaccionaba. Entonces, luego de 20 días de yo estar en la camilla, me pararon. Entonces, esos primeros pasos nunca los voy a olvidar, porque fue un dolor. Como si me estuvieran tirando bloques encima. O sea, increíble. Entonces, como que los pasos que yo daba era como si fuera bebé. O sea, tirando patadas. Y yo, mami, yo siempre voy a caminar así. Como que preocupada. Sí, coordinación. La coordinación, porque obviamente en lo que el cerebro tira el mensaje hacia el cuerpo para que reaccione, pues. Entonces, mientras yo caminaba, como que no me quiero detener. Entonces, mami, no te vas a caer, tranquila, no te vas a caer. Todos los días hacíamos caminatas alrededor del pasillo del hospital y siempre la tenía ahí.
Y hubo un momento en que yo Todos esos días sentía ella estaba contigo. todos los días. Ella le dio hasta pulmonía dentro del hospital y aún así se quedó conmigo. So, mi madre... Otra cosa, Tacho. otra cosa. Tacho. Te quería Demasiado. preguntar, antes de tú tomar esta decisión, ¿tú diste indicio a tu familia o a tus amistades en la crisis que estaba? Para nada, para nada. Yo solamente era una mujer que tenía, una chica, perdóname, que tenía todo esto a mi exterior, logrando muchas cosas. Te veías así bien. que me veía súper bien. Y yo no le expresaba a nadie porque no era una No te persona de veías expresar triste. nada, nada. Con mi mamá, siempre ella ha sido súper amorosa conmigo, siempre ha estado para mí en absolutamente todo. Pero en ese momento, o sea, antes de mi suceso, yo no era una persona que quería recibir ese amor, sino más bien, si ella me decía te amo, yo no se lo respondía. Si ella quería hablar conmigo, yo no hablaba con ella, ¿Por qué? porque estaba encerrada dentro de todo lo que pasaba en mi mente. Increíblemente. O sea, que Como que yo no quería tú recibir. querías, estaba falta de amor, Ujú. pero rechazabas el amor. Eso es correcto. Porque me llenaba perdóname, me llenaba de un amor que era del incorrecto y al recibir del amor correcto, porque obviamente mami siempre ha sido una persona creyente y siempre ha orado por mí, yo no estaba receptiva a recibir ese amor. O sea, esto tiene que ver mucho y entiendo, creo que lo entiendes de lo espiritual. Ujú. Así que, pues, eso fue lo que, Ok. de la manera como yo era. Sí, para mí la pregunta es bien importante, porque a veces vemos amistades, gente Claro. cerca que no se ven tristes, No, que están bien, están, como tú dijiste, están logrando cosas, lo que sea, y tú dices, mano, si tú te hubieras ido en ese momento, la gente hubiera dicho, pero, ¿qué pasó? claro. ¿Sabes? Porque ella estaba bien, Ujú. ¿entiendes? Y siempre tendemos a pensar que cuando vemos las personas mal es que necesitan, pero a veces estamos felices. Sí. Nos vemos felices o aparentamos estar felices, pero la realidad es que no. Mientras estás en el hospital, vas creciendo, ¿sabes? Las cosas van mejorando. ¿Cómo logras salir? ¿Cómo saliste de allí del hospital? Pues mira, luego de 28 días tenía que salir con un brace puesto, con una cuellera, y tenía que estar con ella por 6 meses para ver cómo mi cuerpo reaccionaba en cuanto a caminar, porque si caminaba sin el brace me daba mucho dolor. Así que salí del hospital, me tuve que estar 2 días en psiquiátrico porque obviamente tuve un intento suicida, pues ese es el protocolo una vez que tú terminas con la intervención médica. Tuve 2 días en el psiquiatra, donde me evaluaron, en donde yo le decía, yo voy a estar bien, Dios me salvó la vida, así que yo voy a buscar mi propósito, porque a medida que pasaban los días en el hospital, llegaban visitas de una iglesia que yo visitaba a mis 15 años por pura curiosidad, que yo le decía, mami, déjame en esta iglesia, y yo visitaba la iglesia sola, queriendo conocer. Entonces, esas personas se acordaron de mí, porque tú sabes que uno llena las visitas y eso, Ajá. vieron la noticia y me visitaron. Wow. Así que, pues, un día tras otro, acepté a Papá Dios en el hospital. En el hospital. En el Con hospital. esa visita que Con ellos te esa dieron. visita de Marco. Nunca me olvido de ese pastor, de mi primer líder de jóvenes. Que me dice, nunca me voy a olvidar esas palabras porque ora por mí y todo. Yo no lo conozco porque obviamente nada más lo había visto en la iglesia. Y me dice al final, te amo. Y yo, porque una persona que no me conoce me va a decir te amo. Pero es que ahora uno entiende que el amor de Cristo es así. Eso es como que Él te ama desde que tú, o sea, y cuando el amor de Dios está en nosotros, eso es lo que tenemos que impartir al mundo. Y cuando exactamente se refleja. Y cuando uno no entiende eso, cuando lo recibe es como que, ¿en serio Él me ama tan rápido? Pero ahora lo entiendo, Marco, yo también te amo. Pero sí, así me pasó. O sea que esa visita de esa iglesia fue sumamente importante. Súper significativa. Aceptaste a Dios allí en el hospital. En el hospital. Y sales ya diciendo, pues, le entregué mi vida a Dios. Salgo enfocada en mi recuperación física, en buscar el propósito de Dios para mi vida, porque me estaban diciendo como que, Karina,
si saliste vivo de aquí, tienes un propósito, pero entonces yo quiero entender qué es el propósito de todo esto. Porque caramba, sí quedé con vida, pero ¿qué? ¿Voy a seguir con los mismos pensamientos? Porque, fine, me recupero físicamente, pero ¿qué va a pasar con mi mente? Y todas esas cosas me las preguntaba, pero quería hallar una respuesta. Entonces fue ahí donde una de las cosas que ocurrieron es que en julio más o menos, visité a la iglesia donde me visitaron en el hospital y fue un culto que cambió, yo creo que cambió mi vida para siempre. Oraron por mí, yo lloré como tú no tienes idea, pero ahí comencé, o sea, desde un inicio, desde el hospital, pero comencé a ver los pequeños detalles del amor de Cristo, de su cuidado, de su protección, de cómo Él me ve. Y entonces entenderlo y en el proceso entender que tengo una identidad en Él, eso cambió mi vida para siempre. Eso es bien importante. Sí. Acabas de decir. Sí. O sea, que entonces fuiste entendiendo el amor de Dios hacia tu vida y el propósito. Y el propósito, correcto. Porque más allá, como te mencioné, de trabajar en lo físico, que yo pudiese volver a estar bien, yo quería que mi interior se sanara. Entonces ahí empezó otro proceso. Porque ahí empecé a reconocer que voy a estar con Dios de la mano, pero aquí hay cosas que se tienen que trabajar. Porque esto es cuerpo, mente y espíritu. Entonces las tres sí tienen que trabajar. ¿De qué vale que yo trabaje el cuerpo si estas dos áreas se van? Volvemos a lo mismo de antes. Volvemos a lo mismo o peor. Entonces es ahí donde de la mano de Dios me puso personas en el camino que yo pudiese reconocer, Karina, tienes que trabajar esto, esto y esto, tienes que ir a la raíz, entonces tienes que ir bien profundo. Y yo, Dios mío, haz todo lo que tú tengas que hacer, pero por favor, sana esto que yo no puedo sola y tú lo sabes. Yo lo hablaba así en las oraciones. Entonces, luego de muchas lágrimas, luego de muchos procesos, pude entender que tenía que trabajar en esa área, así que estuve dispuesta. Y ese camino lo hiciste, digo, dijiste que tenías personas alrededor que te ayudaban, pero ¿cómo tuviste esas experiencias? ¿Eran solas tú, verdad, con Dios, o era en la iglesia, o cómo se dio esa dinámica? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Cuando empezó esta travesía, se puede decir, de tener a Dios en mi vida, de tener ese gozo que uno siente cuando está como que aceptando a Dios en su vida, hay unos momentos en los cuales siempre van a haber personas, pero hay unos momentos que te toca sola, porque eso es intimidad con Él. So, hubo una etapa de mi vida que todas las noches yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana sin poder dormir más. Y es ahí donde yo iba a la sala de mi casa en ese momento, y yo le decía todo lo que a mí me dolía, todo. Es que yo no entiendo esto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permití esto? ¿Pero por qué si tú me amas permitiste que esto me pasara? Entonces, día tras noche, noche tras noche, discúlpame, yo se lo expresaba de esa manera, como si estuviese al lado mío, como cuando te dije que a mí... Cuando le decía, siéntate en la cama. Exactamente. Así que yo veía que era intencional lo que me estaba pasando, de levantarme a madrugada, intimar con Él. Y a medida que fue pasando eso, sentía que me estaba aliviando de muchas cargas que por muchos años cargué. Así que, básicamente, intimidad con Dios se fortaleció mucho en esa temporada. Y las personas que obviamente Dios puso en mi vida, que además de mi mamá, que es mi pilar, yo te puedo decir que es una de las personas que más ha estado ahí de la mano conmigo sin soltarme. Mi pastora, mentora, siempre han estado ahí llevándome por el camino. Así que sí. Dos cosas importantes: la intimidad con Dios, 100%. a solas, Sí. Y las personas que te rodean. Esas fueron las dos cosas que dijiste. Y para continuar, no sé si te interrumpí o qué pasó, pero dijiste que Cristian había llegado al hospital. Ajá. Y vas a decir algo de él que te visitó. O sea, él te visitó al hospital. Él me visitó al hospital y básicamente él me compartió su experiencia en cuanto a lo que ocurrió conmigo. Él me dice como que... Él fue el que te dio obviamente los detalles. Los detalles de todo lo que pasó. Él fue el que me dijo como que yo llevaba tarde para mi trabajo. Cuando yo te vi ahí, como que yo no podía ni creerlo. Así que
estuvo a la disposición de ayudarme en todos los aspectos. Y pues ese es mi ángel. Mami lo tiene guardado de contacto. Cristian, ángel guardián. Así. ¿Y todavía tienen contacto con él? Sí. Suelo, siempre que son días especiales, los invito a mis cosas. Él va a estar para todo, para mi boda. Él es parte de tu familia, parte de tu familia. ¿Cuánto tiempo llevamos, Alfredo? Okay. Ya estamos queridos. Yo pensaba que estábamos más. Y yo, mira, si hablo mucho, tú me lo dices, yo hablo mucho. Estamos queridos, estamos bien. Ok. Vamos ahora. Estás, ¿verdad? Ya teniendo este encuentro con Dios, estás encontrando tu identidad, tu propósito en Él. ¿Cómo te conviertes en una trainer? Porque entonces de donde estabas a lo que haces ahora ahí, ¿verdad? Claro. ¿Cómo llegas ahí? Pues mira, en el momento de entrar a la universidad, yo siempre estuve dispuesta a como estudiar entrenamiento personal y deportivo, porque a pesar de que comencé por mi baja autoestima, a medida que fueron pasando los años y todo, obviamente uno madura, uno ve las cosas diferentes. Ahora tenía a Dios en mi corazón, es como que pues decidí entrar por entrenamiento personal y deportivo porque siempre me ha encantado hacer ejercicio y pues servir a otras personas, como que enseñarlas. Así que curso el bachillerato, pero como a eso del 2020 desisto del bachillerato y me voy por el camino de certificación completa para tomar la reválida. Así que hoy día ejerzo lo que en algún momento pensé que iba a ser imposible, o pensé que simplemente era un hobby para mí porque era una baja autoestima, pero ahora se convirtió en una herramienta de vida para ayudar a otros. Vamos. Entonces es como que, why not? Y utilizo el concepto de ejercicio funcional, pero llevando el mensaje de Cristo, porque vuelvo, mente, cuerpo y espíritu. Las tres se trabajan y vas a estar alineada. Así que, por medio del ejercicio funcional, trabajo lo que es también ayudar a personas a que no le den tanta importancia en cómo se vean, sino cómo se sienten. Uh-huh. Si no te ves bien, pues vamos a trabajar por ello, pero quiero que te sientas bien con porque tú vives, o sea, te están mirando en el espejo, ese eres tú. Qué duro. Sí, que obviamente viviste esto y entonces puedes trabajar las tres cosas. Correcto. Porque obviamente, no hay break. Exacto. Que entonces, obviamente también cuando sales de todo este proceso, yo me imagino que obligatoriamente tenías que hacer ejercicio y hacer un montón de cosas, pues te lo van a exigir siempre que uno sale de operaciones o cuestiones. Pero de ahí, pues, como que entraste entonces en este ámbito, decidiste estudiar esto oficialmente y hoy, full. Hoy día, gracias a Dios, estoy ejerciendo lo que es entrenamiento personal. Tíralo ahí para que toda la gente... Mi concepto se llama, mi proyecto es MDG Fitness. Sus siglas son por máquina de guerra. Y es que sale máquina de guerra es porque básicamente la máquina de guerra no se maquina sola. Alguien tiene que maquinarle y es papá Dios. Así que mi concepto se basa en llevar los ejercicios funcionales, pero llevar la palabra de Dios por medio de donde Él quiera. Ya sea por ejercicio, ya sea en una charla, ya sea en lo que sea. En adición a eso, pues suelo dar charlas motivacionales. No te vayas allá todavía, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo lo de trainer? 2022. 2022. Pero te fuiste independiente ¿cuándo? Ya entré hace un año atrás ya. O sea, llevas un añito con tu propio negocio. Llevo un año con mi propio negocio porque estoy estudiando en un bachillerato, sí, en trabajo social, porque hay muchas cosas en trabajo social, pero estaba trabajando 40 horas más, quería comenzar con mi negocio, así que estaba con 40 horas de trabajo regular más con mis clientas. Entonces yo me propuse ahorrar, ponerme para lo que Dios puso en mi corazón, trabajar por ahí, confiar y darle un salto de fe. ¿Qué pasa? Que ocurren muchas cosas en mi vida. Me meto a un concurso que se llama Miss Universe Puerto Rico. Así que cursé el clutch, si la estás viendo, el clutch. Yo no quería decir eso, pero yo bueno, pues, no, pero muchas cosas pasaron. ¿Competiste ahí? Competí en Miss Universe Puerto Rico, llegué al top 15.
Concursé por el pueblo de Lajas, que Lajas es el pueblo donde mi mamá se crió, toda mi familia de parte de madre es de allá. Así que fue una experiencia gratificante para mi vida, donde aprendí mucho, donde me desenvolví mucho a la exposición, autoestima, todas esas cosas. Pero luego de salir de ahí, pues continuaba con mi trabajo de 40 horas y yo dije, ok, Karina, en ese momento tenía 23 años. Karina, ¿qué vas a hacer? Terminaste el concurso y entonces terminé con el concurso. Karina, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con tu trabajo de 40 horas? Lo cual agradezco. Y si Dios me vuelve a poner, oye, sea los planes de Dios, yo quiero estar ahí. Eso es el punto de todo esto. Pero sabía que mi lugar no era ahí por completo. Entonces, ya estaba trabajando en MDG Fitness. Las 24 horas eran todo para el enfoque de conectarme con Dios, trabajar, mis clientas, todo eso. Así que tomo la decisión de terminar de ahorrar lo que tenía que ahorrar para sustentarme, renunciar a ese trabajo y dar el salto de fe a moverme independiente para mi negocio. Que hoy día, gracias a Dios, ahí es que Él me ha provisto y estoy ahí. Duro, qué duro. Entonces, me dijiste ahorita que eres introvertida, extrovertida. Te lo voy a preguntar para que la gente lo... Ajá. Pues mira, básicamente sí me considero introvertida porque cuando mi primer trabajo a mis 16 de años era de mesera. Hablar con público. Yo... De verdad. Nada que ver. Como que siempre que me tocaba en la escuela algo de presentación y siempre, obviamente, los nervios siempre van a estar, pero era una persona cohibida. Así que a medida que fue pasando el tiempo y Dios me ha estado moviendo a lugares que necesitan exposición completa y pasa el suceso de mi vida, Dios me transforma de manera significativa de adentro hacia afuera y me pone en estos lugares y es como que algo cambia en mí que realmente soy otra. Ajá, definitivamente. Sí. Pero ¿cómo rompiste eso de ser introvertida a entonces ponerte? Porque ahora mismo, si eres introvertida, una persona hubiera dicho, no voy a concursar porque ahí yo tengo que hablar, presentarme delante de miles de personas. Ya eso le hubiera cerrado las puertas a cualquier persona. ¿En qué momento tú rompes con eso? Algo que te puedo decir que estuve cargando muchos años y encaja mucho en todo lo que te he mencionado es el miedo. Porque obviamente, como te mencioné, yo no decía nada. Nadie entendía. Todo eso era miedo dentro de mí. Así que el miedo intentó arrastrar con todo eso. Cuando yo reconocí que esa emoción, ¿verdad?, no es de parte de Dios, pues ¿qué uno tiene que hacer? Acabar con ello. ¿Y cómo uno lo hace? Pues accionando. Así que lo puse en oración. Vamos a romper con este miedo que está intentando atrasar el propósito de Dios para mi vida y vamos a darlo. Si fallé, me vuelvo a parar porque si me salvió de la muerte, de las garras del enemigo, ¿quién dice a ti que yo no me puedo volver a parar? Olvídate. Así es. Ya no hay nada que perder. No, definitivamente. Y más si por más... Tú estás por gracia. Exacto, definitivo. Y por más alta que se vean las olas, si Dios está en la barca, olvídate. O sea, si yo sé que conectada a la fuente siempre voy a estar bien, desconectada de él, nada podemos ser. Eso estoy bien consciente de eso. Bueno. Por eso es mi importancia de compartir. ¿Cómo se abre esta puerta de las charlas? Ajá. Pues mira, dentro de mi proceso, obviamente mi noticia fue bastante conocida. Me llamaban de diferentes lugares. Obviamente yo no me sentía preparada para ello. Siempre pedí autorización por mis pastores. Así que nada. Pasó el tiempo, me certifiqué como facilitadora de apoyo de AMSCA. Que eso es correcto. Y pues a raíz de eso, y obviamente con preparación, pues me he ido exponiendo a compartir mi mensaje de vida con lo que es mi preparación académica. Y en eso estoy trabajando. Ok. que entonces, por el mismo suceso, se fueron abriendo puertas y entonces decidiste prepararte por eso también. Es correcto. Entonces, te preparaste en lo físico, como dijiste ahorita, para lo del gym. Lo estás ejerciendo y lo creaste un negocio. Ahora estás en lo de las charlas. Obviamente también pues, puedes exponer tu testimonio. Claro. Obviamente. Y ahora entramos en la parte más importante.
¿Cuándo se abren las puertas a empezar a predicar? Pues mira, eso es algo que gracias a mi pastora, mentora, que me ha llevado por el camino de conocer quién es Cristo, del camino, la verdad y la vida, tuvimos que ir a la raíz de muchas cosas, de entender el por qué yo estoy aquí, a lo que voy y hacia lo que viene. Se me daba la oportunidad de que iglesias me llamaran para compartir mi testimonio. Siempre pedía la autorización de ella y pues básicamente así se han abierto las puertas. Yo digo que una de las cosas que más me llena de paz en el corazón es que de todo lo que yo he sanado, yo tengo que compartirlo porque hay muchas personas atravesando por lo mismo que están en silencio y que simplemente tú hablas con ella y tienen una sonrisa en su rostro, pero tú no sabes lo que está pasando dentro de él. Y como yo estuve ahí y sé cómo se siente esa persona, ¿cómo yo no puedo llevarte un mensaje de donde yo salí para que tú salgas de eso? Así que para mí eso es una responsabilidad y es algo hacia lo que Dios quiere que yo haga, definitivamente. La primera vez que te invitan a predicar, ¿te acuerdas cuándo fue? A compartir mi testimonio. Ok. Así fue que comenzó. Sí, a compartir mi testimonio, que fue en la iglesia primera donde yo visité a mis 15 años. Okay. Ahí fue donde... Que fueron los que te visitaron al hospital. Eso es correcto. Ahí tuve la primera experiencia de compartir mi testimonio. Y definitivamente, si yo veo ese video, eso fue Dios, porque yo no me hubiese atrevido a hacer eso. Nada que ver, la vida estaba muy llena. Pero sí. Entonces, diferencia entre charla y predicar. ¿O te preparas igual para ambas? Pues mira, una de las cosas que yo hago siempre es que tú sabes que el Espíritu Santo mora en nosotros. Claro. Y no podemos dar ni un paso sin su autorización. Así que yo todos los días le entrego mis días a él, ya sea charla o ya sea predica o lo que sea que yo vaya a hacer. Primero quiero estar preparada con él. Charla, obviamente, uno se prepara bajo el lado académico, preparo mis conceptos, lo que se va a desglosar, depende de la población que me toque, ya que he tenido la experiencia de trabajar tanto con niños de 8 años hasta con adultos mayores, gracias a mi preparación. Pero siempre bajo la fuente correcta. Muy bien. Vamos ya a ir cerrando, ¿verdad? Claro. Otra cosa, de verdad que me he disfrutado esto y tengo que decirle a la gente que he conocido toda tu historia hoy mismo, porque yo dije, hoy voy a conocer todo de ella porque no conocía nada de ti. O sea, que yo estoy como ustedes, conociendo esto hoy mismo. Hoy día, ¿cómo es un día normal tuyo desde que te levantas hasta que te acuestas? Bueno, en todos los ámbitos puedo decir que se resume en agradecimiento. Porque a pesar de la etapa en la que me encuentre, ya sea buena, mala, media, sé que Dios está. So, me levanto agradecida, siempre sacando mi espacio para Él, porque no podemos hacer nada sin Dios realmente. Desde que uno reconoce que tiene identidad, propósito, que puede caminar esta vida con Él, como que eso el mundo tiene que saberlo. Así que mis días son así, atendiendo a mis clientas. Empieza ¿a qué hora? A las 5:30. Sí, pues cuando yo me levanto ya tú has subido como 20 stories. Yo, diablo, pero ¿a qué hora se levantó? Pues a las 5:30 comienzo con mis clientas. Luego, ¿verdad? Tengo mi espacio para entrenar. Lo que me toca hacer en el día. Si no tengo charlas, si no tengo nada, pues obviamente las cosas que hacer. Y pues vuelvo con clientas hasta por la noche. Curso mi bachillerato en trabajo social, así que estamos en proceso. Siempre veo que tienes tu tiempo de lectura, sí, la palabra. Y de escribir. Siempre veo cuando te estás preparando para ir a predicar. Y también, o sea, estoy bien pendiente a todo. Te felicito por lo que estás logrando. De verdad que para mí es un honor tenerte aquí, conocer tu historia. Dios te lleva a prisa, pero que eso lo estoy viendo y va a seguir llevándote a prisa. Y tu mensaje tiene que seguir esparciendo el mundo. Tiene que seguirse esparciendo el mundo porque todo el mundo tiene que conocerlo y a través de ti, como cuando oramos ahorita, vas a ser un puente para que otros sigan llegando a los pies de Dios. Para esa gente, dile ahí
esa gente que está viviendo y se está consumiendo hoy por dentro con problemas, con situaciones que están logrando un montón de cosas terrenales, adquiriendo cosas materiales, lo que sea, pero se sienten extremadamente vacías y a lo mejor están pensando en el suicidio. ¿Qué le puedes decir a ellos? Diría muchas cosas, pero una de las mayores que siempre llega a mi mente es que al yo pasar por todo este proceso, puedo entender que si tengo todo y no tengo a Dios, no tengo nada. Pero si tengo a Dios y lo perdí todo, para mí todo eso es ganancia. Así que no importa el proceso, situación, yo sé que puede ser difícil y más los tiempos que estamos viviendo hoy día, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una salida, siempre hay personas que te pueden tomar de la mano y ayudarte con cualquier proceso que estés atravesando. Así que la palabra de Dios dice, no temas ni te desanimes porque Él estará contigo hasta el resto de tus días. Entonces tener la confianza y la paz en tu corazón de entender que en todos los momentos Él va a estar, toda temporada va a tener su fin y más decir que esa temporada, tan pronto salgas de ella, va a ser herramienta para que tú puedas llegar a otro. Así que no puedo decir más que solamente Dios es suficiente. Y obviamente trabajar en esa área, mente, cuerpo y espíritu. Amén. Él es el que da la vida y el que la quita. Correcto. Y si nos las regaló, vamos a apreciarla y a vivirla con mucha alegría y gozo y con lo más importante, viviendo en propósito. Amén, amén. No nos vamos de este mundo hasta que nuestro propósito se cumpla. Yes, Así que... yes. Esto muy duro, muy duro. O sea, tenemos que firmar ese asiento porque tenemos que dejar evidencia de que tú estuviste amén, aquí. amén. Así que vamos a firmar eso. Gloria a Dios, vamos allá. Vale. Ahí está. Voy a poner el vigía aquí. Gloria a Dios. Let's go. Acá, dame un abrazo. Seguro, gracias por este espacio. Saluda ahí.